Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy presentamos la estrategia de aprendizaje correspondiente a la semana 35, día 1 del área de comunicación para cuarto de secundaria, a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la experiencia de aprendizaje de esta semana es Conocemos sobre las cuencas hidrográficas para su cuidado a través de una gestión responsable. Agenda de la semana 35, día 1. El propósito es que los estudiantes analicen, interpreten y reflexionen sobre la gestión de cuencas hidrográficas en el Perú a partir de la lectura de textos y se informen sobre cómo hacer un afiche para promover una gestión adecuada de dichas cuencas y aprovechar sus potencialidades en beneficio de la población. Competencia: lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Actividad: leemos sobre las cuencas hidrográficas y reflexionamos sobre su cuidado. El reto: elaborar un afiche para informar y fomentar la gestión adecuada de las cuencas hidrográficas en beneficio de toda la población del país. Comenzamos analizando la situación significativa de esta semana. Hace unas semanas, Arturo escuchó en un programa de televisión que un funcionario de la Autoridad Nacional del Agua informaba que el Perú tiene 159 cuencas hidrográficas, 62 en la vertiente del Pacífico, 84 en la vertiente del Amazonas y 13 en la vertiente del lago Titicaca. Pero lo que le llamó más la atención fue haber escuchado que el funcionario señaló como conclusión lo siguiente: tenemos que gestionar adecuadamente una cuenca para aprovechar sus potencialidades y para eso es necesario tener un enfoque geosistémico. Motivado por lo dicho, Arturo comenzó a indagar sobre temas relacionados a cuencas y enfoques geosistémicos. Aunque aún le han quedado algunas dudas en este proceso de indagación, comenzó a pensar sobre las cuencas hidrográficas de su región y se ha planteado la siguiente pregunta: ¿qué acciones se deberían proponer para gestionar adecuadamente las cuencas en su región? Después de haber leído la situación significativa de esta semana, vamos a reflexionar. Y para ello, respondemos a las siguientes interrogantes. Recuerda anotar las preguntas y respuestas en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Primera pregunta: el funcionario de la ANA, Autoridad Nacional del Agua, dio algunas cifras sobre las cuencas hidrográficas y las vertientes. Según lo expresado, ¿cuántas vertientes pertenecen a la costa peruana? Segunda pregunta: si el Perú es uno de los países con más cuencas hidrográficas de América del Sur, ¿por qué es necesario gestionar adecuadamente una cuenca? Tercero, ¿podrías decirnos la cantidad y los nombres de las cuencas hidrográficas de tu región? Cuarto, de las 159 cuencas hidrográficas, ¿cuántas corresponden a tu región y en qué vertiente se encuentran? Ahora, vamos a analizar el siguiente texto. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Área delimitada por un límite topográfico bien definido, parte de aguas. Es una zona geográfica donde las condiciones hidrológicas son tales que el agua se concentra en un punto en particular, a partir del cual la cuenca se drena. Dentro de este límite topográfico, la cuenca presenta un complejo de suelos, geoformas, vegetación y uso de la tierra. Vamos entonces a trabajar y para ello respondemos. El texto que hemos leído presenta términos muy técnicos que se emplean para gestionar todos los recursos hídricos de nuestro país. Debemos comprender, primero, qué es una cuenca en un territorio geográfico. Pero, ¿puede decir qué tiene de particular este territorio para ser considerado una cuenca? Muy bien, es un territorio en el que se concentra gran cantidad de agua que se va a drenar de diferentes formas. Ahora piensa y responde. ¿Qué elementos rodean el territorio en el que se desarrolla una cuenca? Muy bien, según la lectura, puede haber vegetación. En la lectura también se mencionan las geoformas. ¿Te has puesto a pensar qué pueden ser las geoformas? Para terminar con el análisis de este texto, ¿qué podemos entender por gestión de cuencas hidrográficas? ¿Se te ocurre a qué nos referimos con ello? Debemos de tener en cuenta
que una cuenca hidrográfica es un espacio en el que se concentra gran cantidad de agua, la cual puede drenarse de diferentes formas y está rodeado de elementos como chacras, pueblos, montañas, entre otros. Las cuencas son espacios en donde encuentras todo el agua que puedas necesitar. Y si no las cuidas, entonces los ríos y lagos que nacen de ellas estarán contaminados, sucios o secos. Esto puede ser muy peligroso, porque si la cuenca se contamina, entonces todas nuestras fuentes de agua también lo estarán. Por otro lado, si se seca, también lo harán las demás fuentes de agua. Es como un efecto en cadena. En conclusión, debemos de cuidar nuestras cuencas desde sus puntos más altos y durante todo su recorrido para que podamos aprovechar los recursos hídricos que nos ofrecen. ¿Qué podemos entonces entender por gestión de cuencas hidrográficas? A continuación, vamos a observar el siguiente video. Toda el área drenada por un río y su red de quebradas y quebradillas forman la cuenca. La limita una línea de cumbres que se llama divisoria de aguas. La cuenca hidrográfica se abastece de las aguas de lluvia y de las nieves de las partes altas o cabecera. En esta zona se forman cauces pequeños que al ir juntándose convergen y dan lugar a cursos de agua más profundos y de actividad más intensa, que luego terminan alimentando a un colector o cauce principal en la parte baja, el cual normalmente desemboca en el mar. En el subsuelo, corrientes de agua subterráneas circulan y conforman el manto acuífero. Este se forma principalmente por el agua del mismo río y de las lluvias que se filtran hacia el subsuelo y recargan el acuífero en cada estación de lluvia. La vegetación juega un papel muy importante en este proceso. Actúa como una suerte de esponja que va capturando las aguas que van a percolar lentamente a lo largo de sus raíces. En ciertas partes de la cuenca, las rocas calizas son muy blandas y el agua actúa como agente de soliducción en ellas. Como resultado, esculpen túneles, cavernas, grutas con estalactitas y estalagmitas, por donde fluyen enormes ríos subterráneos. La cuenca es nuestro verdadero espacio de vida, pues en ella se asientan y desarrollan las actividades humanas, constituyendo el soporte físico en el que se producen las interrelaciones entre los elementos naturales: hombre, flora, fauna, agua, suelo, aire, etc. y los generados por el hombre: actividades económicas, ciudades, tecnología, cultura, etc. Sin embargo, la misma acción del hombre sobre la cuenca produce impactos negativos de diversa magnitud que van deteriorando la calidad del agua, llegando a causar finalmente desequilibrios medioambientales. Entre otros tenemos deforestación en partes altas, lo que produce erosión e inundaciones; contaminación por los descargos residuales de la población, de la actividad agrícola, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas; de la industria y minería, tóxicos y químicos que afectan no solo a los cursos superficiales, sino también a los subterráneos y, en última instancia, a los océanos; escasez del recurso por sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento; sobrepastoreo; ineficiencia de uso tanto en el campo como en la ciudad, creando competencias por su uso. Necesitamos de una cultura de preservación del agua, de una alfabetización ambiental, esto es, convertirnos en actores ambientales responsables, tomar real conciencia del efecto de nuestras acciones sobre nuestro espacio de vida. Por ello, es necesario promover el uso, aprovechamiento y manejo racional del recurso. Así contaremos con un escenario ambiental equilibrado donde podremos desarrollar nuestras actividades de manera armoniosa. Después de haber observado el video, debemos de tener en cuenta lo siguiente. En el Perú tenemos la Autoridad Nacional del Agua, ANA, que nos ayuda a que gestionemos nuestras cuencas de la mejor manera, en forma participativa y planificada. La ANA promueve esta gestión de la mano con modernos procedimientos para reservorio y purificación del agua. ¿Pero por qué realiza la gestión de esta manera? Porque las personas que conocen mejor una cuenca hidrográfica son las que viven en ella desde siempre, pero por eso lo hace de manera participativa. Es decir, en la gestión de las cuencas participan desde organismos técnicos y especializados hasta pobladores de las comunidades cercanas que conviven con la cuenca.
Así se tiene una visión más amplia sobre cómo cuidarla y aprovecharla de manera sostenible. Es entonces necesario que seamos responsables. Vamos a leer el siguiente texto. Seamos responsables. Todos somos responsables por el agua, desde el poblador de la parte más alta de los Andes hasta el de las áreas costeras, desde las zonas de recarga de la cuenca, las tierras altas, hasta las partes intermedias y bajas de ellas, donde se dan las actividades agrícolas y ganaderas y están asentadas las poblaciones. Todo el espacio alto, medio y bajo de la cuenca debe ser visto como un todo. A continuación, después de haber leído esta lectura, te preguntamos, ¿qué es lo que puedes concluir? ¿Te gustó el último texto, Seamos responsables? ¿Por qué? Ahora, te invito a escribir las ideas principales de todas las lecturas que hemos realizado y también del video. Y de esta manera estás concluyendo tu lectura y reflexión sobre las cuencas hidrográficas y su cuidado en beneficio de la población. Recuerda enviarle una evidencia del trabajo realizado a tu profesor. Muchas gracias.